Que el creador del universo, Yod-Hei Bad-Hei, les bendiga a ustedes y a su bendita familia con la vida eterna, Yeshua, el Mesías de Mesías. Hoy, mis hermanos, estamos agradecidos con el Creador por darnos vida, ¿verdad? Y estamos agradecidos porque Él nos tiene hablando de su bendita Torah. Y hoy en este día, hermanos, vamos a hablar sobre el Cordero de Elohim. Este tema, hermanos, es el tema más poderoso, el más hermoso, el más eficaz, el más importante de la Torá, hermanos. Porque la Torá fue dada al hombre para guiarnos al Mashiach, para reconocer a ese hombre que iba a venir al mundo, para saber qué le iba a acontecer a él, ¿verdad? Entonces, hoy en este día vamos a hablar sobre las pieles que se les pusieron como vestimenta a Adán y a Eva, y vamos a hablar del Cordero de Elohim, de qué se trata todo esto de la redención, de qué se trata de la salvación, y que el Creador desde el inicio estaba enseñándole al ser humano que para cubrir su pecado tenía que haber derramamiento de sangre, como lo dice el apóstol Shaul, Pablo, que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Entonces, desde la caída de Adán y Eva, hermanos, nos damos cuenta de que ellos se vistieron con ramas, quisieron cubrir su pecado con ramas, porque cuando ellos no tenían pecado, no tenían vergüenza. Entonces, cuando cometieron pecado, tuvieron vergüenza. Y es porque el pecado ya moraba en ellos, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Y Elohim les había dicho que el día que comieran del fruto, de ciertamente iban a morir. Entonces ellos murieron espiritualmente. De eso se trata ese texto. Entonces, mis queridos hermanos, ellos trataron de buscar la manera de cómo cubrir su vergüenza, es decir, su pecado, y se vistieron con ramas, quisieron cubrir su pecado con ramas, pero el Creador les estaba enseñando que de esa manera no iban a cubrir su pecado. De la manera que iban a cubrir su pecado era derramando sangre de un cordero, de un primogénito, porque dice la escritura que Elohim hizo vestimentas de pieles. Entonces, ¿de qué pieles se está hablando ahí? De pieles de animal, de un cordero. Entonces Elohim cubrió su vergüenza, cubrió su pecado con un cordero. Espiritualmente, no literalmente vas a encontrar que Elohim de un cordero los vistió, lógicamente, pero espiritualmente nos enseña la escritura que los vistió de un cordero, de un primogénito. ¿Por qué, hermanos? Porque seguimos leyendo la escritura y cuando Abel lleva una ofrenda al Creador, lleva un primogénito, un cordero. Y Elohim jamás le había dicho a Abel que llevara como ofrenda un cordero, literalmente. Pero espiritualmente sabemos de que el Creador les comunicaba a los humanos y les decía que ellos tenían que purificarse con corderos. Entonces, literalmente no vas a encontrar de que Elohim le dijo a Abel que le llevara un cordero como ofrenda, ¿verdad? Pero espiritualmente el Ruach HaKodesh nos revela que así es, de que Elohim se comunicaba con los seres humanos y les decía que tenían que traer como ofrenda un cordero, un primogénito. ¿Por qué, hermanos? Porque el primogénito de toda la creación, que es Yeshua, iba a venir a morir por el pecado. Entonces,
él le dijo a la serpiente, el creador le dijo a la serpiente que la simiente de Eva, él le iba a aplastar la cabeza. Entonces, el Satán ya sabía, hermanos, que iba a venir alguien a arreglar lo que él había hecho, que había metido el pecado en el hombre. Entonces Satanás ya sabía que iba a venir alguien, por eso intentó corrompir la raza. Entonces, mis hermanos, si seguimos leyendo, cuando Noé sale del arca, también da ofrenda a Elohim. Cuando Abraham lleva a su hijo, a Isaac, al monte, dice la escritura, hermanos, que Isaac iba cargando la leña para la ofrenda quemada. Entonces, en esa parte de Génesis de Bereshit, capítulo 22, Abraham representa al Creador. Es un tipo del Creador. No quiere decir que sea el Creador, es un tipo. O sea, un representante, como toma el lugar, el papel del Creador. Isaac toma el papel de Yeshua. Entonces aquí el Creador, en esta historia que es verídica, nos estaba revelando que él iba a sacrificar a su unigénito. Así como Abraham iba a sacrificar a su unigénito, así el Creador nos estaba revelando que él iba a sacrificar a Yeshua. Y Isaac iba cargando la leña, así como Yeshua iba cargando el madero para la ofrenda al Creador. Recordemos que Abraham le dijo a Isaac que Yod-Heh Vah-Heh iba a dar un cordero, iba a proveer un cordero, porque Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Entonces, Abraham dijo que Elohim iba a proveer un cordero para la ofrenda. Y Abraham se estaba refiriendo a Yeshua, porque el cordero es un tipo de Yeshua. Por eso Yeshua se llama el Cordero de Elohim. Entonces, desde el inicio nos damos cuenta de que el Creador siempre ha pedido sangre para cubrir el pecado del hombre. Pero los animales lo único que hacían era cubrirlo. Y Yeshua quita el pecado del hombre. Lo quita, no lo cubre, lo quita para siempre. Entonces, por eso dice la escritura que el que está en Yeshua no puede seguir pecando, porque el espíritu está dentro de él y el hombre no puede pecar. Si realmente tienes el Ruach HaKodesh, no puedes seguir pecando, porque los que pecan son hijos del Satán, lo dice la escritura. Entonces, cuando tú te arrepientes y te bautizas, recibes el Ruach HaKodesh. No hay otra manera. Si no hay bautismo en agua, no hay Ruach. Yeshua tuvo que ir al Jordán, sumergirse y recibir el Ruach HaKodesh. Y Yeshua le dijo a Nicodemo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se refiere al mundo espiritual, hermanos. Porque existe un mundo espiritual que tú no miras, pero existe. Ese es el reino de los cielos. No está hablando de arriba del cielo. Está hablando del mundo espiritual. El rabino Yeshua era un hombre espiritual, hermanos. Y él siempre hablaba espiritualmente. Es lo que deben de entender en la Torah, en la escritura. Porque muchas personas leen literalmente y no comprenden al rabino, porque el rabino Yehoshua
era un rabino sumamente espiritual. Ayunó 40 días y 40 noches, estaba fortalecido espiritualmente, llegó a un nivel de espiritualidad inmensa, y no quieras entender al rabino literalmente, lo tienes que comprender espiritualmente porque él era espiritual. Entonces, si tú no entiendes la Torá, el Tanaj, espiritualmente, es que no has entendido la Torá. Como cuando Moshe levantó la serpiente en el desierto, ¿quién creen que representa la serpiente en el desierto? Es un tipo, un representante de el Yeshua, del Mashiach, que todos tenemos que ver a Yeshua para no morir por el pecado, como los israelitas cuando estaban en el desierto, que eran mordidos por las serpientes, que representan la mordedura del pecado, el pecado. Ellos tenían que mirar la serpiente de bronce para no morir. Y Yeshua dijo que cuando sea levantado el Hijo del Hombre, entonces entonces los atraeré a mí. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces Yeshua se estaba refiriendo de que Él es la serpiente de bronce, espiritualmente hablando, no literal. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que la Torá tiene cosas escondidas, ocultas, y el Creador te las revela. Si tú lees la Torá, sabrás de que el Creador tuvo que sacrificar un cordero para vestir a Adán y a Eva. ¿Sí me explico? Entonces, el Creador nos revela de que el Mashiach, Yeshua, iba a morir como un cordero desde el inicio. Desde el inicio de Bereshit. Solamente tenemos que ponerlos nuestros lentes espirituales para poder leer la escritura espiritual. Literalmente no vas a encontrar nada de eso, obviamente. Pero espiritualmente, cuando el Ruach te revela de lo alto, te expresa y te enseña lo que hay oculto en la escritura. Y hoy en este video quiero que aprendas de que Yeshua es el Cordero de Elohim, que murió por tus pecados, cubrió tu vergüenza, así como el Cordero que fue sacrificado para vestir a Adán y a Eva. Así Yeshua cubrió tu vergüenza, tu pecado, tu maldad, tu desobediencia al Creador, porque Adán y Eva habían desobedecido al Creador. Entonces, por medio de Yeshua, la vida eterna que había perdido Adán y Eva, porque ellos no iban a morir, ellos eran inmortales, porque la muerte entró cuando el pecado entró al hombre. Entonces esa vida eterna que ellos perdieron, Yeshua te la viene a devolver por medio de su hermoso sacrificio en la cruz o en el madero. Entonces, si tú estás esperando al Mashiach y lo estás esperando viviendo una vida impia, pensando que guardas la Torá, pero no de la manera que Elohim lo pide, que perdones, que ames, de nada te va a servir, porque estás guardando la Torá literalmente, no espiritualmente. Recordemos algo muy hermoso de que Elohim pedía que los israelitas se circuncidaran. ¿Para qué creen que Elohim pedía que los israelitas se circuncidaran? Porque Él les estaba enseñando a su pueblo que deberían de sacar su carnalidad de su cuerpo.
como ese pedazo de carne que sacaban fuera, lo echaban fuera de su cuerpo. Ahora la circuncisión es la del corazón, es espiritual. Y el Creador quiere que saques tu carnalidad de tu corazón y lo eches fuera de ti. Que lo eches fuera y vivas al Espíritu. Todo el que vive al Espíritu es hijo del Creador. Los que viven en la carne no pueden agradar al Creador. Entonces tienes que vivir al Espíritu. Haz morir tu viejo hombre y vive una vida nueva en arrepentimiento, perdonando, amando. Enseña obras, no solamente hables. La mejor enseñanza del Mashiach, de Yeshua, no era lo que él enseñaba, sino como él caminaba, como él vivía en este mundo. Esa era su mayor enseñanza. El rabino vivía la Torá, no la hablaba solamente. Y eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que tenemos que hacer los verdaderos discípulos de Yeshua. Si tú sigues a Yeshua, vas a guardar la Torá, los mandamientos. Y sus mandamientos del Creador no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Entonces, yo te invito a que busques la verdad y la verdad te hará libre. Si estás en el cristianismo y te están enseñando cosas que no son, salte de ahí, hermano. Salte de ahí y busca la verdad. Busca la verdad. El Creador le revela a sus ovejas, pero sus ovejas tienen que oír su voz. Si el Ruach te está revelando algo en la Torá, pero tú le haces más caso a la teología, o a lo que dice fulano, o a lo que dice la otra persona, vas a caer en el error. Si el Ruach te está mostrando algo, hazle caso, hermano. Yo sé lo que te digo. Yo he pasado por estas cosas. Hermanos míos han pasado por ellas y les han revelado cosas y dicen, no, pero la teología dice esto. Olvídense de la teología cristiana y vengan al camino del Creador. Este es el pequeño video para que tú sepas de que Yeshua es el Mashiach, es el Cordero de Elohim. Y el que te diga que no es porque no ha entendido la Torá. Shalom, con permiso.